Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos en el mes de febrero, mes por excelencia del amor y de la amistad, ¿vale? Por eso hoy nos acompañan junto a Hermes y a Hécate, tradicionales del canal, Afrodita, Eros y el gran maestro, ¿vale? Porque son los arquetipos típicos del amor. No solo del amor en pareja, sino del amor familiar, del amor personal, del autoamor y bueno, de todo lo que es la energía del amor, que es tan importante mantener y gestionar, ¿vale? Porque la energía del amor universal, del amor que escapa a la comprensión humana, de ese ágape, de ese eros, de ese amor de alma, es súper importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo emocional y para lo que es nuestro alma, ¿vale? Nuestro alma fundamental. Así que vamos a hacer una tirada del amor para todo el mes, todo el año, perdón, todo el año 2025. Ya sabéis que para mí el año natural comienza en marzo, así que vamos a hacer una tirada horóscopo a horóscopo de cómo va a ser la energía del amor influyendo o influenciando cada uno de estos horóscopos. No olvidéis, ya os lo puse en el último serie de vídeos sobre el horóscopo, que no es solamente ver vuestro signo, sino también vuestro signo solar y vuestro signo lunar, ¿vale? Si no sabéis cuál es vuestro signo solar o vuestro signo lunar, dejádmelo en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para determinar cuál es... pues eso, cuál es vuestro signo, ¿de acuerdo? Y una cosita más, si al final la tirada sale un poco nefasta y queréis un ritual para el amor, dejadmelo también en comentarios porque tengo uno subido muy facilito, solo se necesita una vela rosa o blanca, un poquito de pétalos de rosa, azúcar, canela, algo muy sencillito para atraer el amor a vuestra vida. Así que si queréis ese vídeo, también dejádmelo en comentarios y os mando el enlace para el mismo, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Como digo siempre, comenzamos. Hacer en el amor 2025. Ya hemos visto el mes de febrero, que desde luego es un mes bastante especial para vosotros en el amor. Vamos a ver qué tal va a ir a lo largo del 2025 en lo que tiene que ver con el amor propio, el amor familiar, relaciones, parejas, amigos. Veamos qué nos dicen las cartas para Cáncer, Cáncer durante todo 2025. Bueno, el año 2025 es el año de la serpiente, es un año de cambios, pero también es el año 9, un año de asentamiento. Entonces, ¿qué le depara a Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer? Además, también voy a utilizar el oráculo para hacer una tirada de tarot evolutivo. Veamos, hola, Cáncer, ¿cuántas cartas quieren hablar con vosotros o de vosotros? Me han salido cartas bonitas, como la carta de los átomos, pero no la voy a leer aquella que está boca abajo. Otro oráculo más. Cáncer 2025. Cáncer 2025. No me hagáis la rima. Cáncer 2025. Cáncer amor 2025. Cáncer amor 2025. Y la parte de tirada evolutiva para Cáncer amor 2025. Cáncer amor 2025. Cáncer amor 2025. Veamos qué nos dicen las cartitas para vosotros, para vosotras. Comenzamos con, bueno, pues hay buenas cartas, las cartas de los enamorados, de los amantes, el 8 de oros, bueno. Son cartas que si se mantienen durante toda la tirada, desde luego, pues son bastante buenas y bastante buen augurio, ¿vale? Como termino con dos arcanos mayores, voy a sacar una carta más. ¿Dónde está? Que se me ha olvidado. ¿Dónde las he guardado? Vale. Bueno, ¿qué deciros? Este año va a ser el año del amor para Cáncer en 2025. Desde luego vais a estar muy satisfechos y satisfechas. Creo que empecéis el año ya conociendo el amor, conociendo pareja. Ahora sí que me está hablando de amor, ¿vale? Me puede estar hablando de amor de pareja o que por la situación en la que os encontréis el amor propio. Una situación en la que os lleve a encontrar el amor propio. Además es posible que encontréis al amor de vuestra vida o una relación de pareja estupenda o vuestro alma gemela en forma de amigo o de amiga en el trabajo, ¿vale? La relación en la que estáis, pues es una relación consolidada, sólida, buena, muy bonita, muy romántica,
Tendrá sus baches, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero creo que este año vais a tener la influencia de la adolescencia, por así decirlo. Es como que de alguna forma vuestro amor va a rejuvenecer, tenéis la influencia de hacer que ese amor rejuvenezca, retoméis pasiones antiguas y empecéis a tener una relación de pareja como más joven, ¿vale? No todo va a ser un camino de rosas, ¿vale? Va a haber momentos complicados, va a haber algún momento, hay algún bache, pero os va a permitir, sobre todo a los solares cáncer, os va a permitir empezar a tomar las riendas de vuestras vidas en lo que a relación se refiere. Es decir, si hasta ahora habéis sido un poco sumisos, os habéis dejado fluir, habéis dejado que la relación fluya por sí sola, ahora empieza a ser un poco el momento de tomar las riendas de vuestras vidas. Para el resto de para todos los cánceres en general, creo que ya estáis en una fase de madurez emocional lo suficientemente buena como para establecer una relación bastante buena. Creo que aquellos que tengáis una herida emocional por traumitas del pasado, con un poquito de introspección, de ver dónde estuvo el problema, dónde estuvo el error, y con pies de plomo vais a ser capaces de desarrollar nuevas relaciones en todos los aspectos sociales, amorosas, emocionales, de pareja, bastante buena. Va a ser el momento para aprender de vosotros mismos qué patrones incorrectos seguís en el amor, sobre todo lunares cáncer y ascendentes cáncer, qué problemas tenéis en el amor, por qué os relacionáis mal, qué patrones negativos habéis tenido en el pasado. Incluso es posible que podáis tener algún tipo de terapia de pareja o terapia personal, pero yo creo que lo podéis hacer por vosotros mismos. Y esto os va a llevar a mejorar esa situación, ganar confianza en vosotros mismos, vosotras mismas, y empezar pues eso, a mejorar lo que es vuestra forma de sentir, de amar y de que palpite vuestro corazón, ¿vale? Las cartas del loco, de la emperatriz y del 6 de oros hablan por sí solas. Si estáis pensando quedaros embarazados, este año, perdonar, es el momento, ¿vale? Durante todo el año, hasta febrero de 2026, tenéis buen momento para quedaros embarazados, para establecer una familia. Y bueno, en general va a ser muy buen momento para que hagáis un ejercicio de introspección para ver qué patrones emocionales os han llevado a sufrimiento con amigos, con pareja, con familia, y rompáis esos patrones. Va a ser un muy buen año para la introspección y para el amor propio. Así que enhorabuena, cáncer. Veamos qué nos dice el oráculo. El oráculo suele complementar, digamos, la tirada del tarot. Y en este caso, pues bueno, me está diciendo un poquito lo mismo. Cambia un poco tus perspectivas, mira más alto, empieza a ver las cosas con otra luz, con otro enfoque, con otro encuadre. Ten fe en tu pareja, ten fe en tu capacidad de amar, en tu capacidad de sentir, en tu capacidad de sentir y de amar. Purifica con el poder del fuego y con tu pasión aquellos lastres o problemas del pasado. Y bueno, a lo mejor algunos de vosotros tenéis fama de lunáticos, lunáticas o incluso paranoicos, paranoicas. Es momento de que acabéis con esas ideas que os han creado los demás, que pueden ser ideas impuestas, creencias impuestas por los demás o creencias que los demás tengan de vosotros, sobre todo para los cáncer solar, de que no sois buenos amantes o sois un poco lunáticos. Es momento de que demostréis realmente quiénes sois. Veamos qué nos dice la tirada evolutiva. Bueno, la tirada evolutiva tiene unas cartas súper luminosas las tres, ¿vale? Son cartas que sin duda habla de que este año es vuestro año del amor, es un año en el que si tenéis confianza vais a prosperar en cualquier tipo de relación social, tenéis que dar la mejor versión de vosotros mismos e intentar ser lo mejor persona posible y poner toda la virtud que tengáis almacenada en vuestras relaciones, en cualquier tipo de relación, personal, social, de amistad, de pareja. Y bueno, pues eso, intentar actuar de la forma más virtuosa posible y de esta forma, pues el año 2025 va a ser una experiencia religiosa para vosotros en el tema del amor. Hasta aquí la tirada de hoy. Si te ha gustado, dame like.
Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que saque contenido nuevo y así estarás al día de contenido como este. Comparte este vídeo con aquellas personas que consideras que sean cáncer o ascendente cáncer o signo solar cáncer y necesiten saber de este mensaje. No seas egoísta, comparte y pregúntame aquello que me quieras preguntar, déjamelo en comentarios que yo estaré encantado de leerte y de contestarte cuando sea posible. Y ahora, sí, un abrazo de luz y hasta pronto.